Hoy con un tema impresionantemente bueno, ¿verdad? Que hoy Ujú. vamos a tener muy buenas recomendaciones. El tema es, ¿ofendiste o te ofendieron? ¿Qué hacer? Y es que hoy vamos a hablar acerca de la ofensa, que es una falta o es el agravio que se comete contra alguien causando molestia, enfado o causando dolor en la persona afectada. Esta ofensa puede ser verbal, física o emocional y puede tener consecuencias negativas en la relación entre las personas involucradas. Por eso queremos precisamente hoy recibir todas esas recomendaciones que precisamente la doctora nos va a dar. Pero empecemos preguntándole, doctora Sandra, ¿qué debe hacer el ofendido? Miren que es algo bien importante entender que diariamente nos están ofendiendo, no pegarnos a esas ofensas. Hay unas ofensas muy fuertes, hay otras ofensas que de pronto no son tan fuertes, tan dolorosas, pero miren, a ustedes les ha pasado que en quien más confían o de quien menos lo esperaban son las personas que resultan haciéndonos daño, las personas que más nos conocen. Esas son las heridas Sí. más duras del corazón. Y mire, les voy a leer algo que dice la Biblia y dice, si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me uní una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Que sorprenda la muerte a mis enemigos. Entonces vemos, ese es el Salmo 55, que en la propia Biblia estamos viendo cómo siempre ha habido ingratitud, siempre ha habido esa persona que nos falta. Y últimamente, lastimosamente, he escuchado cómo las personas me dicen, Sandra, mira, la misma familia, de quien yo menos Sí. esperaba. Mi mejor amiga, mi mejor amigo, me fallaron, mis propios hijos, que le duele a uno, que le fallen, que lo deshonren. Entonces, eso es bien bonito poder entender que hay dos posiciones, el que ha sido ofendido y el que ha ofendido. Hoy vamos a hablar, como tú me dices, iniciamos con el que ha sido ofendido. Y pues, ¿qué debe hacer? Lo primero que debe hacer, que lo sabemos todos, es perdonar. Entonces, Dios nos dice que perdonemos sin importar quién nos ofende. Puede ser mi jefe, puede ser mi vecino, puede ser mi familia, al que más amaba. Pero bueno, esas ofensas que uno recibe, ¿cuántas veces hay que perdonarlas según Dios? 70 veces 7, o sea, siempre. Dios no quiere que carguemos cargas que no nos pertenecen. Dios no quiere que nuestro corazón se vuelva muchas veces como el de las personas que nos han ofendido. Terminamos también vengándonos, haciendo cosas que no debemos. Dejemos que Dios tome el control de cada situación. Aprendamos a perdonar, porque cuando yo perdono, estoy siendo valiente. Eso es un acto de valentía. La gente que, disculpen la palabra, es cobarde, es la que no perdona, se encierra y yo no puedo, yo no quiero y hace todo lo posible por no perdonar. Antes hablan mal de los otros, ni siquiera se quedan callados. Entonces lo importante es que nosotros perdonemos porque nos estamos liberando de una carga y estamos liberando a otras personas de la carga que ellos puedan tener cuando no los perdonamos. Es bien importante que entendamos que lo que sucedió, sucedió, ya no lo puedo cambiar, lo que lo hablábamos la vez pasada, dejemos el pasado atrás, ya sucedió, ¿hay solución? ¿Hay una reconciliación? ¿Estoy dispuesto a llegar a acuerdos y a decisiones? Porque no podemos hacer como dice el mundo, yo perdono pero no olvido, porque perdonar es olvidar, o por lo Ujú. menos recordar sin que me duele. Dios nos perdona a nosotros, así nosotros debemos perdonar a los otros. Y algo bien importante, a veces nosotros decimos, bueno, yo perdono y porque me toca, pero voy a mi lugar de oración y dice la palabra de Dios que esas oraciones son estorbosas para Dios, dice Marcos 11, 25 al 26. O sea, prácticamente no estoy orando porque no voy a ser escuchado, porque no he aprendido a perdonar. Y lo segundo es, oremos por esa persona que nos ofendió. La misma palabra dice, ama a tu enemigo. Ahí es donde Ujú. nosotros somos probados realmente.
en que si aprendemos a perdonar, ya sabemos que no importa nada, no pasa nada, lo importante es demostrar el amor de Dios en mí, aprender a orar por el que me ofendió, aprender a que lo puedo perdonar, aprender a que le puedo dar una oportunidad y le puedo enseñar, lo puedo decir, mira, hasta exhortar, pero en amor. Perdonemos a todos esos que nos han ofendido. A veces tomamos ofensas de algún familiar, algo que le hicieron a algún conocido amigo mío, como si me hubieran ofendido a mí mismo. Y entonces yo también termino dejándome contaminar el corazón de todo lo que me han dicho. No, pero me hizo eso, claro, no. Y empieza uno también a hablar mal de alguien que ni siquiera me ha ofendido a mí, ha ofendido a un familiar, a un amigo. Y es importante que nosotros guardemos nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y mana la vida es todo, porque mira que le cambia a uno hasta la contextura física cuando tú empiezas a mirar a esa persona que te hizo daño. Si la miras con odio, empieza esa postura, y a respirar más rápido, le empieza a dar dolor de estómago, a palpitar el corazón. Mira todo lo que hace una ofensa que ni siquiera yo he hecho nada, me la hicieron, pero cómo reacciona el cuerpo, tanto física como psicológicamente. Entonces es importante soltar esa carga, entregarla, pero de verdad empezar un proceso interno de ya no pensar más en la ofensa, un proceso interno de cómo mejorar la situación y un proceso interno de aprender a perdonar. Si esto es el ofendido, entonces, ¿qué debe hacer el ofensor? El ofensor es una tarea bien grande porque mira que a veces el ofensor termina siendo antes ofendido. Como Ujú. dicen en Colombia, le amarra los perros por delante al que ha ofendido. Entonces el que ha sido ofendido termina siendo el culpable de la ofensa. Y son personas tan ágiles que ellos terminan haciendo sentir al que ha sido ofendido como si hubiera sido Ujú. el culpable. Mira que yo he escuchado casos y he tenido casos de infidelidad en los que el hombre dice o la mujer que ha sido infiel dice, no, pero es que fue culpa de él, porque no me ponía cuidado, porque no se arreglaba para mí. O sea, antes él pecó, pero por culpa del otro, porque no reconoce sus errores, no reconoce y hasta que nosotros no reconocemos que nos equivocamos, no vamos a poder cambiar. El primer paso del Ujú. ofensor es reconocer, eso nos hace grandes, todos nos Claro. equivocamos, todos hemos sido tentados. Ujú. Entonces reconocer, mira, me equivoqué, yo te pido perdón y poder al reconocer ser libre, porque cuando yo reconozco mi pecado, como que, wow, me quito una carga de encima. Pero hay personas que justifican su error y no se mueven y es que esto, y Ujú. por eso nunca van a cambiar. Sí. Porque cuando uno no reconoce su error, entonces sigue pensando que estuvo bien y que está justificado. Lo primero que debemos hacer es eso, reconocer el error, en especial también a esa persona. Dice la palabra de Dios que lo primero que uno peca, peca contra el cielo, ¿no? Sí. Dice, viene el hijo pródigo y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque antes de pecar contra la otra persona, pecamos contra Dios. Mm. Y ya después de que me doy cuenta que pequé contra Dios, debo pedirle perdón a la persona. Tristemente el orgullo, la altivez, la soberbia, la falta de humildad no nos permite dar ese paso. Mm. Y tenemos que descargarnos de todo eso para poder ir a esa fuente a donde yo estuve ofendiendo y decir, perdóname, me equivoqué, las cosas no debieron haber pasado así. Ay, Es doctora bien Sandra, importante. qué grandes verdades has acabado de decir. De verdad que todo lo que aportas llegas tanto al corazón de los oyentes y de los televidentes que de verdad agradecemos tanto este tiempo que tú estés con nosotros. Hay algo que yo le digo a mis hijas cuando ellas, les digo acá, se les sube el copete. Y esa frase de se les sube el copete es cuando suben un poco la voz. Y yo les digo a ellas, recuerden que cuando ustedes les suben la voz a mamá, ustedes no se están metiendo conmigo, se están metiendo primero con Dios. ¿Sí? Amén. Y a Dios hay que respetarlo. Entonces, yo les digo eso, les digo, tengan mucho cuidado porque primero es Dios. Dios ama a las madres y los hijos no tienen por qué ofender a las madres. Oye, pero muchas veces somos
tan fáciles para, o sea, para decir las cosas y no pensamos antes de hablar, sino que las decimos como bien nos parece, como bien nos sale y ofendemos tanto de palabra que a veces hay personas que dicen, doctora, yo prefiero que me peguen un puño, ¿cierto? A que me vengan a ofender porque sus palabras son tan ofensivas que hacen que mi corazón se rompa en mil pedazos. Impresionante, ¿verdad? Sí, son palabras hirientes y mira que cuando uno tiene un corazón bonito, uno solamente necesita que le digan perdóname y uno ya está con esos brazos abiertos. Claro, yo te perdono, hagamos las cosas nuevamente, intentémoslo de nuevo. Ese es el paso número uno que debe llevar el ofensor, ¿no? Pedir, perdón, reconocer el pecado, porque si yo no Exacto. reconozco, no voy a poder dar el segundo paso, que es pedir perdón. ¿Mm? Ujú. Mucha gente, como no lo reconoce, entonces por eso no pide perdón, porque se justifica. Yo no he hecho nada y además eso, pues es que es la consecuencia. Un ejemplo, tú lo dices de los hijos, ya tanta cosa que no me dejaban salir, que mire que esto sí lo puedo hacer, que esto no, no, yo lo hice porque me cansé. Y no Ujú. reconocen que en todo caso no se sujetaron a las autoridades. ¿Sí? Lo mismo pasa en las relaciones de pareja, lo mismo pasa en el trabajo. Eso es en toda relación. Yo hasta que no reconozca que mi pensamiento está mal, que mi comportamiento está mal, no puedo dar ese paso de pedir perdón y entender Ujú. que nadie es perfecto, que todos cometemos errores incluso sin darnos cuenta. A veces sin darnos cuenta nos hablan mal de una persona y uno está en esa situación escuchando y termina participando a veces de unas conversaciones que no debió haber estado. Y cuando uno reconoce, dice, uy, no, yo le voy a pedir perdón a esta persona porque yo caí en no decir ni siquiera nada, sino en quedarme callado y dejar que hablaran mal de esta persona sabiendo que ella no es así. Entonces, es bien importante pedir perdón porque así ya vamos a ser conscientes y es pedir perdón, no tener remordimiento de conciencia, porque Doctor. lastimosamente hay personas que yo la embarré y les da ese remordimiento de conciencia, pero no están redargüidos, Mm. no pasa nada, ya después lo vuelven a hacer y otra vez vuelve a lo mismo. Y por eso los demás no le creen, porque es una persona que sigue y sigue cayendo en los mismos y en los mismos pecados. Entonces es importante reconocer y pedir perdón como segundo punto. Vamos al tercer punto. Sí, claro, y es precisamente las recomendaciones que tú tienes precisamente sobre este tema. Sin embargo, yo quisiera que hubiera otra parte, porque sabemos que en esto de la radio, pero por ejemplo, yo quisiera preguntarte, ¿qué hacemos las mamás para enseñarles a nuestros hijos a, o sea, a que no se dejen derrumbar cuando vengan otras personas a ofenderlo? ¿Cierto? A veces llegan nuestros hijos. A mí todavía no me ha sucedido como mamá, pero sí he escuchado algunas mamás que dicen, mis hijos llegaron directamente al cuarto llorando, sus compañeros de estudio le hicieron bullying, le dijeron, lo ofendieron. ¿Yo qué hago para que mis hijos tengan como ese carácter y no se dejen afectar por las ofensas de los demás? Ese podría ser otro tema. Claro, ahí ya es un Y tema de sí, autoestima, ¿cierto? exacto, Autoestima, del doctora. amor propio, el amor Sí, de Dios, ajá. que nosotros no dependemos de los demás, sino dependemos de Dios, de nuestra familia, de los que nos aman. Estamos dando un testimonio diferente. A veces por ser diferentes somos más juzgados, somos más perseguidos, Ujú. Sí, tristemente, y más en una adolescencia o en un adulto joven que todavía está reestructurando su mente, sus pensamientos y son tan vulnerables. Ya cuando nosotros estamos mayorcitos, pues ya tenemos un carácter mayor, claro. pero por eso nuestro Señor dice, pida carácter de Cristo. Sí. Cuando uno tiene el carácter de Cristo, ya uno hasta le da pesar cuando le hacen bullying, o cuando se burlan de uno dice, ay, Mm. pobrecitos, ellos no conocen de Dios. Dios mío, bendícelos. Ya uno como que, ya eso le resbala, como dicen en Colombia. En Colombia decimos, te tienes que bañar
no con agua de mirto, que es para tener buena suerte, no, más bien te tienes que bañar con el aceite del Espíritu Santo para que cualquier cosa ofensiva que te digan te resbale. Sí, 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 un aceitito. Doctora, Así doctora, es. oye, también esto de autoestima también, por ejemplo, las personas que son ofensores, hay tantas personas que en su niñez esto les dijeron tantas cosas fuertes, sus padres, sus hermanos, quizás la condición, esto en su familia no fue la mejor, quizás pasaron tantas situaciones tan duras que ha vivido con tantos rencores, con Sí. resentimientos tan fuertes que la ofensa, o sea, esa persona crece diciendo, yo no me voy a dejar de nadie. Y Ujú. si yo puedo contestarle de una vez, o sea, son de esas personas que tienen las dos piedras en la mano, que se les dice algo e inmediatamente, pa, pa, y a mí nadie, y tienen como una coraza. Y yo creo que también eso hay que trabajar mucho la parte de la sanidad interior, ¿verdad, doctora? Que Sí. también eso podría ser otro tema, porque aquí todo lo estamos hablando tan general, pero tan lindo, y yo sé que tú tienes unas recomendaciones precisamente a esta hora. Sí, claro, mira que eso que tú estás hablando ahorita lo tocamos la última vez en violencia Mm, intrafamiliar. Estas personas que son han sido ofendidas se vuelven ofensoras y no perdonan, son duras y entonces empieza a llegar la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica y son estos potenciales que decimos, si así es con su mamá, generalmente uno le dice a sus hijos, bueno, la novia o el novio que usted vaya a tener, mire cómo trata a su familia, porque así mismo va a ser su familia. Entonces, por eso ah, nos fijamos tanto en eso. Mira, el tercer paso, llegar a acuerdos para una reconciliación que renueve la confianza. Pero es que a todo esto tiene que estar dispuesto el ofensor, porque es que tras de que hace las cosas, entonces exige. Pero si la Biblia dice que usted me tiene que perdonar 70 veces 7, sí, claro, yo te perdono, pero es que lleguemos a acuerdos, porque siempre pasa lo mismo. ¿Por qué siempre me ofendes de esa manera? ¿Por qué te burlas de mí delante de los demás? mm, ¿Por qué muchas mujeres en especial, por qué pones delante mío a tu mamá y a tu familia? Y a mí me dejas sí. a un lado si yo soy tu esposa y a tus hijos también los haces a un lado. Todo esto son situaciones que de verdad generan estrés y a pesar de que las personas conocen la palabra de Dios, Mm, siguen cayendo porque no se siguen estos pasos. Hay que llegar a acuerdos, hay que mm, sentarnos. Si es posible escribirlos, escribámoslos, como firmando de verdad un acta con toda la sinceridad, con todo el amor, con todo el respeto, como dice la palabra, que en el hogar siempre debe haber amor y respeto. Amor de parte del hombre, respeto delante de la mujer. Entonces, creemos esos estados de reconciliación, de acuerdos para llegar a confianza. Vamos al punto 4. El mm. punto cuarto es el que casi nunca llegamos. Y mira que ese casi no nos lo dicen. Y nosotros esperamos ese punto 4 que muchas veces no llega. Y es la restitución del otro. Cuando dice ojo por ojo, diente por diente, no es que usted me lo hace y yo también se lo hago. No, eso no significa en la Biblia ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente, es decir, los dos somos iguales. Tú me afectaste y me bajaste. Ayúdame a subir, a ser igual a ti. Así como tú mereces perdón, yo también merezco respeto. Así como yo te voy a perdonar, tú también debes trabajar para restituir mi nombre, para restituir este hogar, para restaurar este amor, para restaurar la confianza entre nosotros. Hay personas que hablan mal de uno, del otro, y les hacen tener mala fama en la misma familia, donde los Mm, vecinos, los amigos, y empiezan, y nunca son capaces de devolver la palabra. Es decir, si yo hablo mal de Dianita y sé que yo hice mal, lo que yo debo hacer es Diana, yo hablé mal de ti con tal persona, ir donde esa persona y decirle, oye, sabes que yo me equivoqué juzgando a Diana, las cosas no eran así, yo estaba brava, emití un mal juicio, pero entonces no es solamente que me perdonen y que nos reconciliemos acá, sino también ir y restaurar el nombre.
restaurar a esa persona, restituirle lo que le ha quitado, porque le ha quitado su dignidad, le ha quitado su imagen, la ha hecho quedar mal delante de los demás. Cuando hay una infidelidad, ve uno casos de que siguen hablándose con la persona que le fueron infieles. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué estamos jugando? Tú sabes que esto debe parar. No, pero tampoco, no sea desconfiado o desconfiada. La persona dice, ¿cómo así? No, restitúyame. Entonces, devuélvame, ¿sí? Seamos iguales. Se sabe que no vamos a volver a tener la relación igual, pero con el paso del tiempo, Ujú. cuando el que ha ofendido hace estos pasos, se vuelve a ganar la confianza, se vuelve a ganar el amor, se vuelve a restablecer y a restituir todo, créanme que las cosas empiezan a mejorar y va a llegar el momento en que uno dice, claro, esto es diferente porque ya hemos sido restaurados, restituidos y Dios permitió esa situación con un propósito. Pero a veces Dios permite las situaciones con el propósito de Ujú. que cambiemos, de que hagamos las cosas bien. Y no, resulta que no, no hubo cambio, no hubo nada, y por eso la gente dice, ay Dios, ¿para qué permitió esto? No, no dejé que el propósito de Dios nos transformara, nos cambiara, nos moldeara. Doctora, qué temazo el del día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a recordar que a la doctora Sandra se puede conectar. Tú puedes conectar con la doctora Sandra en @mi tesoro está en el cielo en Instagram y por supuesto en un grupo muy lindo en Facebook, también mi Y tesoro en está en todas el las redes cielo. sociales estamos, Ujú. @familias en Dios, @Instagram, perdón, @mi tesoro está en el cielo, @familias en Dios en todas las redes sociales. Muchas gracias, doctora Sandra. Cómo te amamos aquí en Autopista 98. Y nosotros vamos con una pausa porque esta es la R, la radio que se ve y se oye en la rradio.com.